una pausa más larga que lo previsto. Yo iba a proponerles ahora de desarrollar el módulo 7 de 15 a 16:15. Esos son 15 minutos menos. A las 16:15 hacer un intervalo. ¿Estoy haciendo la propuesta? Juan, la propuesta que estoy haciendo es ahora continuar con el módulo 7. Nos tomamos de 15 hasta 16:15, haciendo un intervalo, una pausa más corta de 15 minutos y continuemos y hacemos el otro panel de 16:30 a 17:45, acortando los dos módulos por 15 minutos. ¿Están todos de acuerdo? Y así vamos a cerrar como previsto a las 18. Juan, ¿estás de acuerdo? Acotamos los dos módulos por 15 minutos menos. Así que, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, invitamos a Elena, va a moderar. Módulo 7. Gracias. Buenas. Buenas tardes. Bueno, comenzamos el módulo número 7, Diplomacia Parlamentaria. Parlamento electrónico y Parlamento abierto, difusión y comunicación, transparencia y rendición de cuentas. Yo iba a comentarles un poquito lo que nosotros hemos estado haciendo en la Asamblea del Ecuador, aunque ya más o menos en las diferentes intervenciones lo he hecho algunos temas y después pues damos la palabra a todos ustedes. Bueno, como les comenté, nosotros trabajamos también muy de cerca con comunicación, con la Secretaría de Comunicación, que es a la par mío dentro del orgánico, las dos secretarías, y cada vez que tenemos algún tema de viaje, algún recibimiento de autoridades, cualquier tema que tenga que ver con lo internacional, pues mantenemos reuniones y les indicamos lo que tenemos para que ellos a su vez comiencen a difundir, y ahí me llegó esta alerta de cambiar el tema que les había comentado, de hacerlo cuando ellos regresen. De todas maneras, dentro de la página web de la Asamblea, si bien está transparentado todo el tema de los viajes internacionales, quiénes se van, a dónde se van, por qué se van, y el tema de los informes con los viáticos, también está a su vez toda la información sobre la Asamblea en sí, el trabajo que se está haciendo, los presupuestos, los trámites que se tienen. Entonces realmente tenemos toda la información transparente al público en general. Se incentivó muchísimo el año pasado para que los asambleístas hagan públicas sus declaraciones de bienes y las tengamos en la página web. Algunos lo han hecho, otros no. De todas maneras es transparente esa rendición de esa... no es la rendición de cuentas, la declaración de bienes, perdón, que lo tienen para el ingreso de sus actividades. Lo han hecho casi la mayoría y está publicada también en la página web. Nosotros tenemos, como les comenté también, mucha cercanía a lo que son las organizaciones sociales, organizaciones de base, a través de esta coordinación de participación ciudadana que tenemos, y a través en territorio de las casas legislativas. Con estas casas legislativas nosotros también hemos hecho una especie de descentralización de la Asamblea Nacional. ¿En qué sentido? Cuando hay algún tema que se va a tratar en determinada comisión, las organizaciones no tienen que viajar a Quito, a la capital, para estar presentes, sino que van a la Asamblea Nacional, nos conectamos a través de este sistema de videoconferencia, y ellos inclusive pueden llegar a participar en el pleno de la Asamblea en Comisión General a través de una videoconferencia. Lo hacen siempre en las comisiones. Con eso tenemos una cercanía, tenemos 22 casas legislativas y también una en Madrid y otra en Nueva York, que eso nos hace mucha cercanía al tema de los migrantes. Nosotros tenemos asambleístas que son elegidos por los migrantes. En noviembre del año anterior tuvimos una excelente participación de muchas organizaciones sociales para la elaboración de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Ese fue un proceso súper interesante porque unir a las organizaciones con un mismo tema, y el tema de la mujer es un tema bastante complejo. Nosotras mismas tenemos muchos diferentes conceptos en ese sentido, pero sacamos la ley y actualmente estamos en un proceso de socialización todo el tema de qué es el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que es un tema que atrae mucho la atención de la mayoría de la población, y el Código de la Salud. Y en el Código de la Salud estamos con el tema de la incorporación del uso del cannabis como fines terapéuticos, y justamente vamos a tener un viaje a Uruguay. La presidenta de la Asamblea estará viajando el 20 de julio. Tiene reunión con la vicepresidenta del Senado para ese tema. También tenemos dentro de todo el tema de la ética y transparencia, anualmente la presidencia de la Asamblea tiene que rendir cuentas en el pleno de la Asamblea y a las organizaciones que ella se debe. Los presidentes de las comisiones también hacen de la misma manera. También tuvimos el año pasado la aprobación de una ley en contra de los paraísos fiscales, en las cuales ningún servidor público puede tener ninguna cuenta, nada que ver en algún país que sea considerado paraíso fiscal. Eso generó una serie de complicaciones y se tuvieron que bajar de la camioneta, como se dice algunos políticos que sí tenían ese tema. ¿Qué más? Estamos trabajando en el tema de Parlamento Abierto con Parlaméricas, que tiene toda una red, y justamente me acaban de comunicar que tenemos pendiente establecer una adendum de un convenio de cooperación con la Cámara de Diputados de Chile para poder ampliar todo el tema de transparencia, las buenas prácticas en transparencia. Eso por el momento. Bueno, seguimos conversando y tal vez si tienen algunas otras preguntas del tema que estamos nosotros realizando en Ecuador, pues encantada. Y como vamos a hacer al revés, ahora vamos a comenzar por Uruguay. Muy bien. Bueno, en Uruguay, en el tema de transparencia, todo lo que es los viajes al exterior están publicados en la página web del Parlamento con sus respectivos informes. Cualquier ciudadano puede acceder. Y también está la ley de acceso a la información, que cualquier ciudadano puede hacer una petición sobre cualquier tema y pedir que se le informe. También quería hablarles un poquito del Parlamento Abierto, que tenemos dos programas. Uno, Visita tu Parlamento, que la presidencia, cada vez que asume, elige una escuela del interior o de donde sea, y 2 veces por mes visitan nuestro Parlamento, tienen una entrevista con el presidente de la Cámara en su despacho, se sacan una foto, se les regala un morral con la Constitución, una lapicera, otras cosas. Y eso también incluye que la Cámara costea todo, lo llevan a diferentes puntos de interés cultural en Montevideo, porque muchos de esos chicos escolares nunca han ido a la capital, a veces algunos ni siquiera han visto el mar, entonces bueno, se les hace una recorrida y después hacemos un convenio en general con McDonald's que se les da el almuerzo y después los llevamos al MAM, que es un mercado agrícola nuevo, como el abasto de acá, que justo nos estaba diciendo Fernando, que es como un no es shopping, ¿no? Es venta de alimentos, y ahí se les da la merienda y después se los traslada de vuelta. Eso está muy bueno porque si no fuera así, ninguno de esos chicos nunca pisaría el Parlamento. Y otro tema también es el Parlamento de los Niños, que está a cargo de la Intendencia de Montevideo, y también una vez por mes o 2 hacen ellos de parlamentarios. Y están los propios secretarios generales en la sesión de la Cámara, uno de ellos preside, y bueno, es lindo, es como para introducirlos a ellos en todo el tema parlamentario de la democracia. No sé si, también el tema de Parlamento Abierto, en 2 oportunidades se ha trasladado la sesión de Cámara al interior del país, una en Rocha y otra en San Carlos de Maldonado, y se instala toda una carpa y van los legisladores, va protocolo. Está bueno. ¿Vos querés decir algo más? No, está bien. Eso es todo.
Listo, muchísimas gracias. Ahora nos toca Venezuela. Bueno, en cuanto al Parlamento abierto, debo decirles que hay que tomar en cuenta la circunstancia en que estamos nosotros. Sin embargo, de verdad hemos hecho programas de visitas de colegios que van a la Asamblea Nacional y se les introduce, se les lleva a las cámaras, se sientan como diputados y se hace una simulación de una sesión del Parlamento. También nosotros hemos hecho, claro, fundamentalmente políticos. Acuérdense que nosotros no es la realidad las sesiones fuera de la Asamblea Nacional con ese carácter de Parlamento abierto para que participe el ciudadano, pero sí hemos trasladado sesiones del Parlamento a determinadas alcaldías o determinados sectores de Venezuela para hacer énfasis en algunos temas políticos fundamentalmente. En este campo, la verdad, debo hacer un reconocimiento a la Fundación Hans Seyler. La Fundación, la verdad es que ha hecho una cooperación extraordinaria con nosotros en este campo. Es más, hace quizás un mes atrás, la Fundación y el Parlamento y la Universidad Católica Andrés Bello hicieron un foro sobre democracia, parlamento abierto, transparencia y 2.0. La verdad es que la Fundación está en este campo trabajando con una de las direcciones nuestras que se llama Atención al Ciudadano, tratando de tecnificar las páginas y la participación del ciudadano en las tomas de decisiones de la Asamblea. Todavía nos falta mucho porque todavía estamos allí todavía bien atrasados, sobre todo por la situación política que no nos permite abrirnos y poder desarrollar lo que es el Parlamento y la transparencia. No podemos hablar, no les puedo hablar ahorita de transparencia porque no tenemos ni siquiera recursos para desarrollar allí en la Asamblea. No tenemos recursos autónomos, por lo tanto no podemos desarrollar mucho el tema de transparencia, sino es esa transparencia moral que tiene el funcionario en su gestión pública. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a México. Muchas gracias. Pensé simplemente en 3 ejemplos más o menos recientes de la importancia de esta agenda y de su vinculación directa o indirecta con la diplomacia parlamentaria. Lo primero es que nosotros en el Senado mexicano tenemos, la verdad, algunos ejemplos interesantes de cómo se ha venido abriendo al escrutinio público todo lo que se refiere a la documentación que utilizamos a diario. Y bajo el principio de máxima transparencia y a partir de nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información, pues un área importante es el de atención a esas solicitudes de información. Cualquier ciudadano en cualquier momento puede pedir acceso a cualquier información, siempre que esta información no tenga el estatus de reservada y siempre que bajo las modalidades de la ley esta información exista. Por tanto, es muy frecuente que se hagan solicitudes de información sobre toda clase de asuntos y esto está ligado a la aprobación de otra legislación muy reciente, que es una Ley General de Archivos. Algunas de las preguntas, sobre todo las que tienen un carácter histórico, se formulan frecuentemente en función del trabajo desempeñado por comisiones durante legislaturas pasadas.
es muy sorprendente, pero no se tenía una sistematización de los archivos de las comisiones en legislaturas pasadas, salvo la información con que contaba, en este caso, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Las comisiones no tenían propiamente un archivo y, por tanto, era muy frecuente que se destruyera esa información o que definitivamente al no ser parte de la información requerida por servicios parlamentarios, pues desaparecía y no se conservaba. Por tanto, es prácticamente imposible recuperar mucha de la discusión sobre toda clase de normas e iniciativas de legislaturas pasadas. Eso ya no ocurrirá, no solo por la Ley General de Archivos y por un trabajo importante de difusión, sino además por el trabajo que desempeña ahora el canal del Congreso, que desde luego no es una iniciativa reciente, es de finales de los 90, pero que hoy ya tiene, digamos, una sofisticación mayor. Antes daba seguimiento a las sesiones del Pleno y a eventos especiales. Además, solamente se transmitía por cable y solamente en la Ciudad de México y área metropolitana. Hoy el canal del Congreso transmite 24 horas al día, está en televisión abierta, disponible en todo el país, está por internet y encima tiene una app. Y la app esta verdaderamente es una maravilla. Si tienen curiosidad podrían buscarla, ya me imagino que, bueno, no sé, en el iTunes Store, etcétera, o en algo semejante en Android, el canal del Congreso, la app. Y entonces ustedes verán que hay, por ejemplo, ahora un histórico. Se puede consultar la discusión en comisiones de asuntos del 2015 en adelante. Incluso hay una especie como de personalización de la app para poner los temas de interés. Y cada vez que se discute ese tema de interés, básicamente por la búsqueda de palabra, hay una notificación para que se pueda seguir, en su caso, la discusión o el documento publicado a partir de la app. Encima se puede grabar, es decir, mientras uno ve la intervención del legislador, puede uno grabarla, compartirla en redes sociales, o bien encuentra uno un espacio en la propia app para enviarle un mensaje a la oficina de ese senador mientras hace una intervención que a uno le gustó, no le gustó, le inspira algo, quiere enviarle un documento, más bien quiere hacerle una pregunta, yo qué sé. Y hay alguien del otro lado asegurándose de poder contestar eso a la brevedad posible. Entonces, la verdad es que creo que en buena medida estos esfuerzos lo que representan es algo valioso también para la diplomacia parlamentaria, porque muchas veces nosotros, al tratar de recuperar información de cuál fue la primera vez que tuvimos una reunión interparlamentaria con Argentina, cuándo fue que surgió por primera vez la idea de no sé qué, bueno, pues sin archivos y sin medios digitales y sin medios de búsqueda suficientes, pues es muy difícil. Y afortunadamente creo que para la posteridad, pues eso cambiará radicalmente. Encima de que, bueno, es también cierto que las mediciones son interesantes. Lo que hemos visto es que para todas estas sesiones solemnes que hemos tenido con jefes de Estado y tal, las transmisiones del canal del Congreso sí son seguidas y sí son recuperadas como fuente primaria, y mucha gente, o bueno, no mucha gente, pero más gente que la que habitualmente ve el canal del Congreso se acerca a seguir las sesiones. Solamente para decirles un poco cómo estuvo nuestra cartelera en 2018 en relación con sesiones solemnes, diplomacia parlamentaria, tuvimos, esto es del 2015 para acá, el presidente Luis Armando Rabé, presidente del Congreso de Guatemala, el presidente Juan Manuel Santos de la República de Colombia, el presidente de Finlandia, la presidenta de Brasil, cuando era todavía Dilma Rousseff, los reyes de España, Michelle Bachelet, el doctor Almagro, el presidente de la Cámara de Consejeros de Japón, el presidente de la Asamblea de la República de Corea, y bueno, una lista enorme. Y la verdad es que sí, aparentemente nos llegaron los informes de que se consultaba mucho más a partir de entonces el canal del Congreso y las transmisiones. Recientemente, les decía yo, Justin Trudeau
el presidente de la República Eslovaca, el presidente del Consejo Nacional de la República de Namibia, el presidente de la República de Polonia, la presidenta del Parlamento de Singapur, el propio presidente Maía de la Cámara de Representantes de Uruguay, que estuvo apenas hace un año, entre otros muchos. Y creo que también abona a entender que estas reuniones son importantes. El escrutinio creo que es importante en estas sesiones. Así que, bueno, yo dejaría estas experiencias para la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que te tomo la palabra por el ejemplo de esa aplicación que está muy interesante. Bueno, nos toca a El Salvador. Bueno, en el caso del Parlamento electrónico, nosotros tenemos justamente, Ecuador fue uno de los parlamentos que inspiró mucho a El Salvador para implementar el tema de medios integrados. Esto incluye obviamente el tema de redes sociales, la televisión, la radio y obviamente también transmitir de manera en vivo vía el internet. Y pues esto ha permitido que pues la población salvadoreña esté más pendiente del quehacer legislativo y pues también dar el seguimiento a las diferentes comisiones legislativas. Cada comisión también en el sistema del internet publica, por ejemplo, los decretos aprobados, las leyes a ser aprobadas, los estudios que están todavía dentro de las comisiones y pues se pueden descargar automáticamente sin ningún problema. Eso también, pues digamos que es hasta de una otra forma un poco cómodo para el salvadoreño, que ya no es necesario que vaya hasta la Asamblea Legislativa para hacer alguna consulta en específico. Bueno, se actualiza a diario entonces este trabajo de las comisiones. En el caso del tema del Parlamento abierto, nosotros contamos actualmente con 14 departamentales. O sea, somos 14 departamentos en el país y cada departamento tiene también una sede de Asamblea Legislativa. Obviamente, pues el trabajo directo es el representante de ese departamento y bueno, cuando la gente quiere consultar algo se acerca pues a esa institución y pues solicita la documentación que requiere. Incluso traigo acá, a ejemplo, una guía informativa que es la que casi siempre la voy a quizás a circular para que la chequen, ¿verdad? Y espero que me la puedan enviar en digital para compartírselas también. Entonces ahí podemos encontrar un poco de la información en general acerca de la Asamblea Legislativa. Quizás pueden tomar también modelo. Bueno, muy interesante. Y de ahí en el caso de la transparencia y la rendición de cuentas, nosotros contamos con una oficina de acceso a la información pública, en la cual si se publica el acuerdo de junta directiva que mandata a X diputado a una misión oficial, se publica los días autorizados, el destino, el monto del boleto aéreo y bueno, lo único que no se publica son el tema de viáticos, eso sí es más reservado, pero sí va en conjunto con el informe resultante de la misión que se ha realizado. Y bueno, la mayoría de las consultas siempre las realiza la prensa y obviamente la ciudadanía en general. Y obviamente cada año, pues así al igual que los ministerios, la misma Asamblea Legislativa, cada junio de cada año presenta también un informe de los montos ejecutados. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Chile. No sé si la Cámara de Diputados o el Senado. ¿Quién primero? Breve resumen. Nosotros como Cámara tenemos, por supuesto, un canal y una radio. Contamos con 2 comisiones permanentes, que una es la revisora de cuentas y otra es la de ética y transparencia. Y además contamos con un consejo de asignaciones parlamentarias que está permanentemente revisando que los recursos se inviertan bien, ¿ya? Además, el presidente tanto de la Cámara como del Senado da cuenta una vez al año. Esto es algo, era unos 2 o 3 años más o menos, que se instauró muy parecido a lo que hace el presidente de la República. Y lo otro que tenemos es una memoria anual que se edita, un libro. Fuera de esto, los parlamentarios y los funcionarios de alto rango tenemos que hacer una declaración de intereses patrimoniales que es bastante exhaustiva, o sea, toma mucho tiempo. Yo diría que ese es un resumen de las principales herramientas con que cuenta la Cámara de Diputados. Sí, complementando lo que señala Jacqueline y que es en gran medida compartido en el Senado,
quiero referirme brevemente al canal de televisión del Senado, a propósito de la intervención de Arturo y la experiencia mexicana. Este canal optó por tener una parrilla programática también de 24 horas y no remitirse a transmitir solo las sesiones plenarias. Esta parrilla programática incluye, bueno, ciertamente se transmiten las sesiones, pero con un lenguaje televisivo ágil se emiten microprogramas de formación ciudadana, de educación cívica, si se quiere. Se hace una transmisión previa a las sesiones con un criterio reporteril, periodístico, lo mismo al final de las sesiones con entrevistas a los parlamentarios que tuvieron participación más relevante en los proyectos de ley de la tabla. Se transmiten al mismo tiempo en directo algunos eventos de la sociedad civil y eso ha dado un muy buen resultado porque muchas veces todas esas inquietudes ciudadanas, digamos, tienen una vía de expresión a través del canal de televisión del Senado. Se transmiten asimismo todas las sesiones de comisiones que no son secretas, las sesiones secretas son las mínimas, en algunos casos de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, pero nada más. Todo eso se transmite. Además hay un informativo periodístico vespertino, informativo central, con noticias de no solo del Senado, sino que de la Cámara de Diputados y noticias del ámbito político en general. Su objetivo ciertamente no es el rating, sino un mecanismo de consulta, un mecanismo de transparencia. También está en redes sociales, se puede consultar un histórico, no tiene una app tan moderna como la mexicana, pero sí se puede hacer una fluida consulta de los históricos, de manera que se ha invertido una cantidad considerable de recursos en adquisición de equipamiento moderno del canal de televisión del Senado y es un proceso que comenzó hace un par de años y vamos a ver a los 5 años qué grado de evaluación tiene. Sí, no para complementar, o sea, el tema de transparencia del Parlamento, que eso tanto el Senado como la Cámara son los que manejan. Solamente acotaría la ley de lobby, que también implica a los parlamentarios la necesidad de llevar un registro de las reuniones de lobby, así como a otras autoridades públicas, digamos. Solamente dos elementos, dos situaciones de la biblioteca que aportan a esta dimensión de transparencia, de vinculación ciudadana. Una me acordaba ahora, por lo que decía Karina al principio, del Parlamento de los Niños, y es el torneo de Libera, que hace la biblioteca hace más de 10 años, que es un torneo, es un concurso para estudiantes de enseñanza media, que en grupo y con apoyo de un profesor presentan en un formato que se les entrega un proyecto de ley sobre una temática determinada y con las justificaciones, un poco jugando a hacer una moción parlamentaria. Hay un primer filtro que lo hacemos dentro de la biblioteca, colaboramos distintos equipos con el equipo que lleva el torneo para, digamos, pedirle mejorar el proyecto, las cosas que faltan, las debilidades. Luego en la segunda fase un filtro y ya se pasa a debates de deliberación en las distintas regiones, se traslada a gente del equipo de Libera, a veces van los parlamentarios de la zona y ahí a nivel concurso van pasando etapas y finalmente se llega a una gran final a nivel nacional y el ganador generalmente, bueno, no generalmente, pero en algunas ocasiones incluso los parlamentarios de la zona han levantado el proyecto luego como proyecto de ley realmente, y en otros casos muestra cómo funciona el proceso legislativo, digamos, de alguna manera. Ese es un elemento que no tiene que ver con diplomacia parlamentaria, pero sí con esta vinculación ciudadana. Y el otro que sí tiene que ver con diplomacia parlamentaria, que he escuchado, digamos, en muchas ocasiones durante estos 2 días sobre los informes de viajes y las características que tienen cada país. Hay algunos elementos que he escuchado que están en esto que voy a comentar ahora. En septiembre de 2016, en el marco de la red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, se reunió una visita de trabajo de parlamentarios de varios países de la región a Santiago. Me tocó asistir acompañando al director de la biblioteca que participó en ese evento.
Y uno de los temas que se debatía era una propuesta que estaba haciendo la Secretaría de Parlaméricas de un modelo de informe de viaje, al cual yo después les mandé en octubre a la gente de Parlaméricas una contrapropuesta adaptando algunas cosas, que es la que traje para acá, que es cortita, y que básicamente agrupa en 4 categorías los ítems que rearma la propuesta inicial. En principio, una cosa que planteaba aquí era que el informe fuera de actividad parlamentaria internacional y no de viaje, para destacar más que el traslado de la actividad. Y lo otro, había 4 elementos, uno que tenía que ver con el objeto del viaje, donde agrupaba la fecha, el lugar, un poco las cosas que comentaban en los informes, el objetivo y la calidad en que se participa, es decir, si el parlamentario asiste como autoridad del foro en el que participa, si participa como ponente o como proponente de algún proyecto de resolución, o meramente como un asistente, porque es un elemento relevante. Una segunda dimensión que era de costos, que estaban en el proyecto original, pero yo lo adapté y planteaba un elemento que es el origen del financiamiento, porque políticamente creo que es relevante si es financiado por el propio Congreso, si es una invitación de quién, en qué términos, etcétera. Los costos económicos, que es todo el tema de viáticos, etcétera, pero yo ahí remitía a un hipervínculo a la información de transparencia de la página del Congreso, porque entendía que no debería ser lo relevante del informe, aunque sí estar presente de alguna manera. Y los costos parlamentarios asociados. Por ejemplo, cuántos días se dejó de hacer trabajo legislativo, en comisión, en plenario, en distrito, etc. Una tercera dimensión que es beneficios, es decir, objetivos para la agenda del Congreso, por ejemplo, resultados o productos, incluyendo, por ejemplo, linkear resoluciones que se aprobaron en el foro, etcétera, etcétera. Acciones parlamentarias asociadas, por ejemplo, que el parlamentario destaque esto en términos de control parlamentario me sirve porque me aportó información para pedir una interpelación a un ministro, para requerir información al Ejecutivo, para cuestionar cierto elemento, o en el ámbito legislativo me dio tal idea, o me generó tal contacto, por ejemplo, en foro de diplomacia parlamentaria para crear una red de una materia, etc. Y esos eran los 3 grandes tópicos en los que situaba el tema, y como anexos proponía que se hace en el caso de la Cámara de Diputados, eventualmente agregar, por ejemplo, los informes con los que contó el parlamentario que participó, tanto los que se le proveyeron como materiales que en la reunión del foro se le entregaron. Eso era un poco, y lo tiro como un insumo que eventualmente puede, para dar una vuelta a los informes de viaje. Muchísimas gracias. Te tomo la palabra para que compartas ese modelo de informe que nos puede servir eventualmente al resto del Parlamento. Bueno, doy la palabra a Basil. Nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Acceso a Información, que es de 2011, que está basada en 3 pilares, que la información es la regla, el sigilo la excepción, el escopo. Cualquier información pública o subguarda del poder público está abierta a todos. El escopo es que... Un poco más lejos. Sí, gracias. Es que la administración pública directa e indirecta está obligada a seguir los dictámenes de esta ley. En relación a las informaciones de la Cámara, nos tenemos en nuestro sitio electrónico, que es muy, muy fácil y intuitivo, de la navegación intuitiva, un sitio propio que se llama Transparencia, donde la población puede mirar todo que el diputado gasta en su gabinete, con que hasta llegar a las notas fiscales que son escaneadas por los gabinetes y colocadas allí. El detallamiento de las notas fiscales es una cosa un poco menos transparente, pero si uno realmente quiser investigar cómo el diputado gasta su verba de gabinete, la información está disponible ahora en la mano. Los viajes internacionales son los diputados, como ya dije, los diputados son obligados a divulgar un relatorio de viaje que también es disponibilizado
los sitios de Internet. Hubo un periódico que fez una pesquisa sobre esos relatorios y llegó a conclusión un poco obvia de que son muy poco profundos, un poco superficiales. Ahí cabe a la población, a los electores, exigir de sus diputados algo más detallado, etc. Así que la preocupación con la transparencia en la Cámara es cada vez mayor. Una observación que hago es que, baseada en la Ley de Acceso a Información, que es una tendencia mundial, en fin, no la contesto, lo que veo de mí, eso es una opinión personal en el gabinete del diputado, es que nosotros tenemos a alguien solamente para responder demandas de la prensa. Entonces, todos los días, 12, a veces 10 horas por día, solo una persona para responder las cosas que la prensa demanda y que por veces eso, de nuevo, mi opinión personal, son muy poco importantes. Entonces, mucho trabajo. A veces no consigo comprender por qué quieren tantas informaciones detalladas, hasta que tenemos que poner una persona solo para responder tantas preguntas, tantas cosas que al final no llegan a lugar alguno. Entonces, la Ley de Acceso a Información existe en Brasil, pero creo que la prensa principalmente debería estar un poco más instruida para hacer mejor uso de ella en Brasil. Es una crítica que hago no a la ley, pero a las personas que no lo saben utilizarlas. La participación de la sociedad, tenemos una iniciativa de la Cámara que es muy interesante, que fue lanzada por el presidente Rodrigo Maia hace algunos meses, que es la pauta interactiva. Tenemos un sitio en la página de la Cámara donde la sociedad puede poner sugestiones de pauta que son llevadas a la reunión de líderes semanal. Entonces, las sugerencias más comunes en la semana de inclusión de proposiciones, de proyectos en la pauta del plenario, son discutidas y debatidas en las reuniones de líderes, y así que la población la sociedad brasileña puede participar de este momento tan importante, sino lo más importante del proceso legislativo, que es la reunión de líderes y la inclusión de proyectos en la pauta del plenario, porque hay cerca millones, no sé si millones, pero muchos proyectos que están listos para serem votados en el plenario, pero jamás se quedan años aguardando y no son. Entonces, a mí me parece, yo que conozco un poco del proceso legislativo, yo digo que esa es una iniciativa muy importante, pero de nuevo, no sé si la sociedad está atenta para eso, cuánto la Cámara puede gastar de publicidad cerca de esta iniciativa, pero la población, si quiere, tiene muchos instrumentos para intervenir en el proceso legislativo. Es eso. Gracias. Gracias, Patricia. Argentina. Muchísimas gracias, Elena. Les presento a Lorena Franco a la derecha y a la izquierda a Luciana Cañete. Son respectivamente responsables de prensa y comunicación de la Cámara y de transparencia. Les voy a dar 3 minutos a cada uno de mi tiempo, o del tiempo de la Argentina, y voy a tomar 1 minuto simplemente al comienzo con respecto a lo de Parlamento Abierto y lo que se ha hablado aquí, la interacción sobre todo con los jóvenes, ¿no? Entonces, simplemente quería contar que durante 8 años el Ministerio de Educación de la Nación de Argentina llevó adelante aquí en la Cámara de Diputados un encuentro juvenil del Mercosur con miles de jóvenes, de estudiantes secundarios de 5 países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, más Bolivia, y a raíz del crecimiento, eso se hacía, pedían casi como que prestábamos la casa, hasta este año que nosotros pedimos intervenir como Oficina de Relaciones Internacionales y ahora estamos influyendo en eso que organizaba de prestada del Congreso, digamos, la Cámara al Ministro de Educación,
Así que aprovecho para decirle a los países que están aquí representados que el 15 de noviembre se va a llevar a cabo lo que sería el plenario y reunión de comisiones con casi más de 800 y pico, casi 900 chicos de escuelas secundarias de estos 5 países, y se va a hacer el plenario aquí en el recinto el día 16 de noviembre. Me gustaría que nuestros parlamentos, ya que se trata de eso, nuestros parlamentos intervinieran de alguna manera institucional, así que nosotros mismos como Parlamento que prestamos la casa ahora queremos tener alguna presencia y alguna interacción con los jóvenes, con el Ministerio de Educación y también con ustedes, así que eso por un lado. Y por otro lado, les cuento que en lo doméstico, hace muy poquito hicimos un encuentro fabuloso, que la verdad no fue iniciativa nuestra tampoco, sino del Círculo de Legisladores, que se tomó un proyecto de regulación de los drones, que es algo que tiene muchas aristas vinculadas a la privacidad, vinculadas a la innovación, a la tecnología, bueno, y fue maravilloso, fueron 5 universidades nacionales del interior del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad que también ahí intervino nuestra oficina, invitamos a embajadas de representaciones diplomáticas en la Argentina y vinieron muchos, por ejemplo, expertos de la parte militar de las embajadas de defensa, británicos, rusos, españoles, ya no recuerdo. Así que eso como ejemplo de Parlamento abierto, le cedo la palabra a las compañeras. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente desde la oficina de prensa nosotros tenemos para destacar un trabajo conjunto con la oficina de internacionales, la oficina del programa de modernización y transparencia, en puntos de comunicación bastante interesantes, creo yo, que para lo que es la información diplomática, ¿no? Como periodista tal vez es un poco complicado hacer llegar un poco el encuentro entre ambas partes, creo que debe pasar a nivel mundial, donde encontramos que hay información como, digamos, información dura en distintas bases de datos, pero el anclaje informativo tal vez cuesta un poco más con los periodistas. Como oficina institucional, nosotros lo que hacemos es dialogar más que nada con las oficinas para que toda la actividad internacional no quede en una reseña de actividades. Y desde este punto de vista, a mí me parece que se ha dado un vuelco en la información desde este Parlamento. Por lo menos estuve estudiando algunos parlamentos que suelen ser referencia, que suelen ser primer mundo, y la verdad la información queda lisa y llana. No tiene un contexto, no tiene información que aporte un interés para la ciudadanía. Y desde ese lugar yo propongo como desafío plantearse a quién estamos comunicando, ¿no? Porque pensamos siempre en las ONGs, pensamos en los políticos, en los diplomáticos y en definitiva la gente es la que tiene que terminar de entender hacia dónde van nuestras acciones. Por eso me parece que está bueno plantearse a veces que la información que publicamos en determinadas bases de datos no contienen un contexto. Si se ahorró en cantidad de pasajes, si se ahorró en determinados recursos que uno lleva adelante desde las autoridades, me parece que la prensa debe encontrar dónde está el punto favorable, dónde se hizo el cambio, ¿verdad? Entonces, como oficina nosotros tenemos ese interés, anclar el mensaje primero, en primer lugar, a la ciudadanía, después a los políticos, al cuerpo diplomático y, en fin, las relaciones se dan acá, se dan en estas mesas de debate, pero tenemos herramientas de comunicación muy importantes. Uno sabe que con un tuit puede hacer un cuerpo bastante interesante, una relación bastante interesante, o puede diseminar una relación también, ¿no?, entre países. Bueno, la idea del uso de Twitter para nosotros es fundamental. Todo lo que es información diplomática la hemos puesto como una de las prioridades en lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones, porque es legislativo también, es parlamentario, pero a veces uno piensa, ¿esto le interesa a la gente en redes sociales? Bueno, buscamos la forma de que sea atractivo, de que sea interesante, no dejándolo, por ahí tenemos mucha interacción, y no dejándolo en quiénes estuvieron, quiénes participaron, sino qué se dijo
y cuál es el avance de todo esto, ¿no? Tratamos de llegar a las agencias, tratamos de llegar a los portales, tratamos de llegar, en fin, a las salas de periodistas, porque es un trabajo bastante humano el que hay detrás de cada posteo, de cada publicación. Entonces, los animo a pensar desde ese lugar, a pensar desde un punto de que esto es base de datos con contexto, base de datos que a la gente le interesa. ¿Qué logramos después de este café? ¿Qué logramos después de un encuentro entre todos? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana Cañete. Como dijo Juan, me encuentro a cargo de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Cámara de Diputados. Les cuento que la oficina es una de las más nuevas que hay en la Cámara. La Ley de Acceso a la Información Pública se aprobó en el año 2016 y entró en vigencia recién el 29 de septiembre de 2017. A partir de ahí, o sea, todavía no tiene un año de funcionamiento. A partir de ahí empezamos a trabajar en esta oficina desde cero, o sea que era no solo un desafío por la temática, sino también un desafío a nivel interno de la Cámara, a nivel organizacional y a nivel también cultural con la gente que trabaja dentro de la Cámara, para que pueda comprender que la información la tenemos nosotros porque trabajamos acá, pero no nos pertenece. Entonces ese fue un primer trabajo, un primer desafío que tuvimos que enfrentar, y eso lo hicimos hablando con las cabezas de las oficinas, con los directores, con las máximas autoridades, para que comprendan que esta ley lo que trata es de hacer llegar la información a la ciudadanía. Obviamente que los principales usuarios están siendo las ONGs y los periodistas. Nuestra idea es que esta herramienta sea utilizada por toda la ciudadanía, como decimos, por el ciudadano de a pie, que es en definitiva el que tiene que estar informado y bien informado para poder tomar sus decisiones correctas, o también para hacer propuestas de mejora en aquellas cosas que ven que están equivocadas, que son erróneas o que se pueden mejorar, que eso no podemos negarlo, que siempre todo lo que hacemos es perfectible, siempre existe la posibilidad de hacerlo mejor. Desde la oficina lo que tratamos de hacer, junto con las personas que trabajan conmigo, es dar un trato personalizado a todo aquel que se acerque a la Cámara para hacer un pedido de acceso a la información pública. Yo me contacto con la gente, hablo por teléfono, vienen a mi oficina, les mando un email, me mandan un email, les contesto. Tenemos una relación muy, muy cercana dentro de las posibilidades que da un mail, obviamente, pero todas las dudas, todas las sugerencias, todas las cuestiones que ellos me quieran hacer llegar, yo las tomo bienvenidas, muchas de ellas las incorporé. Y la verdad es que hemos tenido hasta ahora, todos los pedidos de acceso han sido contestados, desde que entró en vigencia la ley hasta acá, todos respondidos en término, y yo los veo sorprendidos a los ciudadanos, como que me dicen, ¿me estás llamando de la Cámara de Diputados? Se sorprenden y eso me gusta. También entiendo que la gente necesita entender qué hacemos, porque lo que ellos creen que hacemos es lo que se ve en la tele, y lo que se ve en la tele es un pequeño universo de todo lo que sucede acá. Entonces la idea es poder acercarnos de alguna manera. No es fácil porque, bueno, no todo el mundo vive en Buenos Aires, esa es la realidad. Entonces nuestra idea es poder en algún momento recorrer el país, hacer llegar las iniciativas que tenemos desde la Cámara para que esto no sea una ley que contiene un derecho que en la teoría está buenísimo, sino que sea un derecho que se pueda ejercer en la vida real y que tenga, digamos, una aplicación que sea útil para el ciudadano. Porque hace poco en un foro dije algo que lo sigo sosteniendo, que es que al principio la gente se enojaba porque no podía obtener información, pedía información y no se la daban en ningún organismo o en casi ninguno. Entonces era un primer enojo, no me dan la información. A partir de la Ley de Acceso a la Información Pública están teniendo respuesta y ahora se enojan por la respuesta, ¿sí? Entonces leen la información que antes no le daban, que les enojaba, y ahora les enoja lo que reciben. Entonces yo quiero pasar de esa etapa de enojo, quiero que tratemos de evolucionar y pasar a un momento en donde el ciudadano lea la respuesta y no le gusta lo que lee, y que se pueda acercar a hacer una propuesta superadora para que nosotros podamos mejorar, porque de eso se trata. Y en definitiva los fondos públicos que estamos manejando nosotros no son nuestros
y entiendo que la gente quiera ver en qué estamos gastando, pero también que vea otras cosas, que no todo es, todo lo que hacemos no todo es un gasto, sino hay muchas cosas que son muy productivas y que tenemos que tratar de visualizarlas también. Y creo que por eso lo que explicás vos, Lorena, de lo que hacen desde la dirección de prensa, lo noto en la gente amiga que lee las notas de ustedes, que leen los posteos y se entiende lo que dice. Mi mamá acaba de entender tal tema. Antes estaba todo muy direccionado a si sos político, si tenés tal formación, si tenés tal nivel de instrucción. Ahora está bajado a un nivel para que todos lo puedan entender y también de eso se trata, creo. Así que creo que estamos muy ligadas en lo que estamos intentando hacer. No es fácil, pero bueno, estamos en ese camino. Gracias. Muy buena dupla, ¿eh? Claro. Gracias, Presidenta. La pregunta, aprovecho, es, tenemos un Diputados TV y Senado TV y estamos en este momento analizando tener un programa de diplomacia parlamentaria, que hoy no tenemos. Esta pregunta va para nuestra prensa y comunicación, pero también para todos ustedes la experiencia, por favor, que sería muy rico para la Argentina. Bueno, básicamente está germinando un proyecto sobre diplomacia parlamentaria en el canal de Diputados TV. Falta concretar detalles y posibilidades, digamos, de encuentro respecto a producción y bueno, expectativas de los contenidos que se quieran dar. Pero es un avance muy importante porque se le da un eje a la información diplomática respecto de lo que la ciudadanía tanto desconoce. Es una forma, digamos, que no quede solamente en texto, porque hoy consumimos muchas cosas por texto a través de Twitter y otras plataformas, pero el escuchar al representante de una nación a través de su propia voz y qué planes tienen para nuestro país o en la región es muy importante. Así que estará creciendo este proyecto. Conocimiento de la red de parlamentos que tiene el Parlatino, de la red de comunicación que se creó y que de alguna manera Parlatino TV, Ecuador, ustedes como Argentina, El Salvador, somos los que más hemos puesto empeño, ¿no? Sí, entiendo que el Senado de la Nación Argentina está actualmente trabajando en ello y bueno, será un plan de estudio que tendrá Diputados TV. Primero hablar, Oscar. ¿Tú querías acotar algo o si no? No, por favor. Ja, ich würde Sie alle gerne dann auch an den deutschen Erfahrungen in diesem Zusammenhang teilhaben lassen. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Berichten gehört, die zum einen sehr allgemein dargestellt haben, wie Öffentlichkeitsarbeit in den jeweiligen Parlamenten funktioniert. Und dann haben wir speziell an manchen Punkten über Transparenzfragen im Zusammenhang mit parlamentarischer Diplomatie gesprochen. Ich will das im ersten Teil relativ kurz halten. Ich glaube, dass der Deutsche Bundestag ein sehr offenes, sehr transparentes Parlament ist. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eines der meistbesuchten Parlamente dieser Welt sind. Das hat etwas mit der geografischen Lage des Gebäudes im Herzen von Berlin zu tun und mit der großen Kuppel, die ein kostenloser Aussichtspunkt auf unsere Stadt ist und eine wirklich grandiose Sicht bietet, was wir eben dazu nutzen, die Besucherinnen und Besucher, die zu uns kommen, eben auch anzuregen, sich an der Stelle aber eben nicht nur einen Überblick über Berlin zu verschaffen, sondern zugleich auch sich damit zu beschäftigen, was das für ein Parlament ist und wie es funktioniert
Und wir haben bis heute, wir haben dieses Gebäude 1999, also vor fast 20 Jahren bezogen, wir haben bis heute im Durchschnitt 2 Millionen Besucher auf und im Parlamentsgebäude, also wirklich grandiose Zahlen, die bisher auch nicht zurückgegangen sind. Was die öffentliche Darstellung dann der Arbeit des Parlaments angeht, ist es so, dass wir zwar auch über einen Parlamentskanal verfügen, der ist allerdings nur regional eingeschränkt verfügbar. Das hat etwas damit zu tun, dass wir seit dem Jahre 1956 über eine Entscheidung unseres Verfassungsgerichts verfügen, die uns untersagt, staatsnahes Fernsehen zu betreiben. Das heißt, wir dürfen keinen eigenen kommentierenden Kanal betreiben, der also normal journalistische Arbeit machen würde. Und das bedeutet zugleich, dass die sogenannten öffentlich-rechtlichen Kanäle, die es gibt, dass wir die nutzen müssen und auch intensiv nutzen für die Übertragung von Plenarsitzungen, von Ausschusssitzungen, aber eben auch von Begegnungen mit internationalen Besuchern unseres Parlaments. Die beiden öffentlich-rechtlichen Kanäle betreiben einen eigenen Politikkanal, Phoenix genannt, und dort werden also entsprechende Aktivitäten übertragen. Eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten, die hier beschrieben worden sind, also Jugendparlament und solche Dinge, dafür haben wir eigene Arbeitseinheiten im Hause. Das wird auch alles auf einer sehr breiten Basis bei uns gemacht. Und nun im zweiten Teil speziell zu den Dingen der Transparenz und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich internationaler Politik und parlamentarischer Diplomatie will ich zum einen das schildern, was wir tun, und vielleicht aber auch den einen oder anderen Kommentar machen zu dem, was ich jetzt heute Nachmittag gehört habe. Erster Punkt: Wir tun das, was ich in den vergangenen 1,5 Tagen schon beschrieben habe. Wir verpflichten Okay, versuchen wir weiter. Okay, können wir noch mal versuchen? Ja, also wir veröffentlichen alle und kündigen an alle Reisen, die aus dem Somebody unplugged something because it was working perfectly. Yes, I don't know why. Ahora sí. Okay. Also nochmal, wir veröffentlichen die Ankündigungen über Reisen, wir veröffentlichen Berichte über jede Reise, die durchgeführt wird. Weitermachen. Das ist auf der Technik, oder? Das ist jetzt die Frage, ob sich kurz jemand hierher setzt. I'm so sorry. In the meantime, if you want to speak English and somebody translates it, that's an option. Just No, I'm not going to translate.
Ahí sí anda. Yes? Okay, excellent. Gracias. In Deutschland sagt man, alle guten Dinge sind drei. Dritter Versuch. Gut, also, wie ich schon beschrieben habe, veröffentlichen wir Ankündigungen aller Reisen, wir veröffentlichen die Berichte über die Reisen und versuchen eben auch auf diese Art und Weise die Medien dazu anzuregen, über das, was wir tun, zu berichten. Das alles findet statt. Zugleich haben wir aber auch ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland seit einer ganzen Reihe von Jahren. Und ich glaube, es korrespondiert in einer gewissen Weise mit den Gesetzen, über die aus Brasilien, aus Argentinien und anderen Ländern schon berichtet worden ist. Und mein Eindruck ist der, dass wir miteinander vielleicht uns auch darüber unterhalten sollten, was daran gut und was daran vielleicht nicht so gut ist. Ich will das mit einem Beispiel versehen. Als vor einer ganzen Reihe von Jahren sich der Deutsche Bundestag entschieden hat, seine internationalen Aktivitäten in einem Bericht zusammenzufassen, hat er das unter dem Stichwort Transparenzbericht getan. Und ich fand, dass darin eine Haltung zum Ausdruck kam, die mir nicht gefallen hat. Weil es nämlich den Eindruck erweckt, und ein bisschen hatte ich den Eindruck auch aus manchen Berichten, die ich heute Nachmittag gehört habe, als müssten wir uns gewissermaßen entschuldigen für das, was wir tun. Und ich glaube nicht, dass wir das müssen. Das Parlament ist der gewählte Vertreter des Volkes und viele Dinge, die wir tun, müssen wir einfach tun, auch wenn sie häufig den Medien nicht gefallen. Und deswegen heißt seit einer ganzen Reihe von Jahren, das habe ich persönlich angeregt und geändert, dieser Bericht über die internationalen Aktivitäten und Verpflichtungen des Deutschen Bundestages. Und ich finde, dass man dieses Selbstbewusstsein auch an den Tag legen muss für das, was wir tun, weil wir uns, das wird ja auch nicht aufhören, gewissermaßen in einer dauernden eben auch Auseinandersetzung mit dem befinden, was wir in Deutschland gelegentlich die sogenannte vierte Gewalt im Staat nennen, den Medien. Also wir haben die Legislative, wir haben die Exekutive, wir haben die Judikative und wir haben die Medien. Und gelegentlich vergessen die Medien aber, wofür sie denn da sind. Sie sollen nämlich berichten über das, was in der Politik stattfindet. Mein Eindruck ist der, seit vielen, vielen Jahren, wir legen alle diese Berichte vor und ich kenne so gut wie kein Medium, was inhaltlich aus diesen Berichten etwas transportiert und den Bürgerinnen und Bürgern nahebringt, was denn dieses Parlament macht, warum Abgeordnete andere Abgeordnete treffen, warum Staatsbesuche stattfinden und was bei diesen Staatsbesuchen besprochen wird. Worüber aber definitiv berichtet wird, ist, wenn ein Abgeordneter auf einer Reise zu viel Geld ausgegeben hat. Das wird definitiv berichtet. Und ich glaube, dass wir hier eine Art von Missverhältnis haben im Sinne dieser Gewaltenteilung in einem Staat, an der wir, ob wir das schön finden oder nicht, auch immer neu selbst zu arbeiten haben. Und ich glaube, dass das nur auf eine selbstbewusste Weise geht. Und dazu gehört auch der Umgang mit diesen Informationsfreiheitsgesetzen. Ich glaube, dass der Grundansatz richtig ist, möglichst viel Transparenz herzustellen, aber eigentlich soll es Transparenz im Interesse
des Bürgers sein. Um es mit einem Beispiel zu machen, der Bürger soll, wenn er in eine Behörde geht, einen Bebauungsplan einsehen können, damit er sich selbst ein Bild machen kann, ob er dagegen vorgeht oder nicht. Es soll eine gewisse Augenhöhe möglich machen zwischen dem Bürger und staatlichen Stellen. Diese Gesetze sind so, glaube ich, entstanden und begründet worden, was sie definitiv nicht sollen, was nicht ihre Intention war die Rolle der Medien gegenüber den demokratischen Einrichtungen so zu stärken, dass die demokratischen Einrichtungen ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können. Und wir ringen in Deutschland seit einer ganzen Reihe von Jahren jetzt darum, wo die Grenzen der Transparenz gezogen werden müssen, wo sie richtig sind, wo wir sie auch selber zeigen wollen, diese Transparenz, weil wir ja dem Bürger nahebringen wollen, was wir tun, damit er oder sie versteht, warum internationale Arbeit wichtig ist und stattfindet. Aber dazu gehört aus meiner Sicht nicht zwingend, dass ein Journalist die Möglichkeit bekommt, Einblick zu nehmen in Abrechnungsunterlagen von Reisen, die im Auftrag des Deutschen Bundestages, des gewählten Parlaments stattfinden. Da unser Gesetz aber relativ schlecht gemacht worden ist, muss ich zu unserer eigenen Schande zugestehen, wir haben zwar festgestellt, dass der parlamentarische Bereich aus diesem Informationsfreiheitsgesetz ausgenommen sein soll, streiten wir uns jetzt an nahezu jedem Fall mit Journalisten vor den Gerichten darüber, ob ihnen bestimmte Informationen zustehen oder nicht. Und ich habe selbst für unser Haus durch mehrere Instanzen die Auseinandersetzung mit Journalisten dann vor Gericht darüber geführt, ob zum Beispiel die Gutachten unserer wissenschaftlichen Dienste öffentlich sein müssen oder nicht. Der Kollege aus Chile hat selber, glaube ich, zu Recht beschrieben, dass es sich hierbei häufig um Papiere handelt, die auf vertraulichen Informationen beruhen und wo es darum geht, auch das ist eine Frage von Gewaltenteilung, gewählten Abgeordneten Informationen zu geben und mit Gutachten Hilfe zu geben, mit denen sie gegenüber den großen, viel mächtigeren Apparaten der Regierung und der Exekutive bestehen können und die sie in die Lage versetzen, im Parlament eigenständig arbeiten zu können. Und wir stellen fest, wir haben in der ersten Instanz verloren, in der zweiten gewonnen, in der dritten leider wieder verloren, vor dem letzten obersten Verwaltungsgericht. Und wir stellen nun fest, dass unsere Gutachter, die diese Arbeit leisten für die Parlamentarier, schon mit einer Schere im Kopf schreiben. Müssen sie auch, weil alles das, was sie aufschreiben, nach einer uns gewährten Frist von 4 Wochen veröffentlicht werden muss. Das heißt, jeder weiß, er schreibt für ein öffentliches Redaktionskollegium. Und damit ist man nicht mehr frei, das zu tun, was man möchte. Also, diese Auseinandersetzung haben wir verloren. Und nun geht es weiter an vielen anderen Stellen, auch hinsichtlich etwa der Abrechnung von Reisen. Und ich glaube, dass eine ordnungsgemäße Verwaltung dafür da ist, dies zu tun. Aber ich kenne nichts und niemand sonst, der verpflichtet wäre, bis ins letzte Detail Rechenschaft zu legen. Und wenn das so weitergeht, verlagert sich auch die Auseinandersetzung weiter dorthin. Und wir müssen uns nichts vormachen. Es wird, wenn wir auch dies verlieren würden, weiter nur darum gehen, ist nicht vielleicht hier 100 € zu viel ausgegeben worden, hätte man dann nicht ein bisschen mehr sparen können. Und es wird keine Berichterstattung geben darüber, was im Rahmen von parlamentarischer Diplomatie, von der Interaktion zwischen Parlamenten international stattfindet. Ich finde das eine gefährliche Entwicklung und es war mir einfach wichtig, das in unsere Diskussion mit einzubringen, dass wir nicht nur über Transparenz reden, als ginge es nur um was Schönes, sondern ich glaube, es geht dabei auch um Gefährdungen, die etwas dann mit Gefährdung auch für Demokratie zu tun haben. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere, por favor. Tú también. Ay, perdón, aquí estaba el compañero del Senado primero.
No, eran tres cosas muy distintas. Un comentario, una situación que me recordó un comentario de la colega y una pregunta. Un comentario a lo que dice el profesor. La transparencia absoluta tiende a ser antidemocrática, tiende a entorpecer el funcionamiento de la política, de la negociación. O sea, la casa de cristal no necesariamente es una utopía, sino una distopía. Lo segundo, comentaban las compañeras o las colegas acá de Argentina respecto a la necesidad de comunicar a la ciudadanía para que entiendan, bajar a nivel sencillo la explicación de temas que de repente son complejos, farragosos, etc. La Biblioteca del Congreso tiene una dimensión legal, que tiene la ley actualizada, la historia de la ley, el debate parlamentario, etc. Y tiene también un trabajo con algunas leyes en particular que se llama la ley fácil, que es la ley explicada en sencillo, y los parlamentarios llevan a sus distritos esas explicaciones de algunas leyes en concreto. Y lo tercero, una pregunta para las colegas de Ecuador y de El Salvador, si no entendí mal, sobre las casas legislativas en Ecuador, las casas departamentales en el caso de El Salvador. Ahí, en esas casas, ¿funcionan también las sedes distritales de los parlamentarios? ¿O cuál es el rol de esas casas, etcétera? En el caso de Ecuador, las casas legislativas, sí, es un espacio físico donde ahí la idea es que cuando los asambleístas no tienen sesiones del Pleno, que normalmente son martes, miércoles y jueves en esos 3 días, trabajen en esa casa legislativa. Ese es el lugar de reunión para que ellos tengan su trabajo. Hay un gestor, 2 personas que trabajan en cada casa legislativa. Hacen uso los asambleístas, pero sobre todo hace uso la sociedad civil. La sociedad civil va a esa casa donde tienen información parlamentaria. Tenemos folletos también en un nivel, en un lenguaje un poco más, ¿para qué sirve la ley? Se aprueba determinada ley y saca 5 puntos en los cuales, bueno, esta ley me permite hacer esto para el común, porque tienes una ley de 80 artículos y de pronto son 5 los principales que necesita la población. Para eso nos funcionan las casas legislativas y a través de esas, con la tecnología, estar enganchados la sociedad, no tener que ir a la capital. Nosotros también tenemos adicionalmente, que me había olvidado de mencionar, el bus legislativo. El bus legislativo es un bus grande donde adentro tú tienes toda una serie de pantallas, touch y todo de qué es una ley, cómo se hace una ley, qué hace un parlamento, cómo se hace ¿qué haces? Tú llegas a determinada población, no a las capitales de las provincias, sino a las otras. ¿Para qué hace el bus legislativo? Pones una carpa y armas toda una especie de, como una pequeña feria, que los chicos entren, ingresen y salen y les das un certificado. Entonces, para un poco acercar la asamblea al territorio más rural, ¿no? Eso en el caso de Ecuador. ¿El Salvador? ¿Qué te decía a ti? ¿Qué te estaban preguntando de las casas? Sí, gracias. Sí, precisamente en el caso de las departamentales es muy similar al caso de Ecuador. Y precisamente se hizo con esa idea, para que funcionaran precisamente para aquella gente que no tenía el acceso hasta la ciudad. Entonces, de igual manera, en conjunto con la Oficina de Participación Ciudadana y también el área de capacitaciones, generalmente los días jueves y viernes se van a las departamentales de manera distribuida y pues van a explicarle un poco a los niños y a quienes quieran participar sobre el tema de la ley y el quehacer legislativo. ¿Tú, por favor? Bueno, en mi exposición se me olvidó informarle que nosotros también en la Asamblea Nacional tenemos la televisión Capitolio TV, pero con una peculiaridad. Durante el periodo de Chávez, en esos periodos que tenía Chávez de relaciones buenas y malas con los Estados Unidos, en un momento de esos, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Asamblea Nacional equipos modernos para la instalación de una buena televisora parlamentaria. Nosotros, y el gobierno lo aceptó. Tuvimos una televisión muy moderna parlamentaria.
Cuando llega a la Asamblea Nacional Nicolás Maduro y la presión de la oposición en el Parlamento, hubo muchos conflictos internos en el Parlamento. El gobierno, la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela decidió expulsar a todos los medios de comunicación y solo dejar la televisora nacional y la televisora parlamentaria. Cuando llegamos nosotros, cuando ganamos las elecciones, la oposición venezolana, lo primero que hizo, la primera propuesta que hacía la Asamblea Nacional de Venezuela era: si llegamos nosotros a la Asamblea, abrimos nuevamente la Asamblea al mundo nacional y vamos a permitir nuevamente el ingreso de todos los medios de comunicación que habían estado expulsados. Cuando llegamos, el movimiento chavista, cuando vio que habíamos ganado, ¿qué hizo para evitar que nosotros pudiéramos abrirnos al mundo? Fue que al entregarnos la Asamblea se llevaron todos los aparatos donados por el gobierno de Estados Unidos y bueno, no sé dónde los pusieron, para decir de otra forma, ¿no? Y la Asamblea quedó sin la tecnología de la televisión. Y por supuesto, con el cerco financiero nos ha ido costando muchísimo volver otra vez a llevar a la opinión pública la televisora parlamentaria. Hemos hecho un gran esfuerzo, se está construyendo una buena televisión, pero sin embargo nosotros dependemos fundamentalmente de la prensa libre que informa diariamente toda la actividad política y parlamentaria de la Asamblea Nacional. ¿Tiene una pregunta aquí? Sí, ahí ya. Estamos sobre el tiempo, ¿no? Gracias. Quizás sería para ti, mi estimada, respecto a cómo hacen ustedes para manejar a la prensa en sí. Porque, por ejemplo, en el caso de El Salvador, cada año o cada 6 meses de repente tenemos publicaciones, ya sea bueno, en las redes sociales o obviamente en los periódicos, de por ejemplo del top de bebidas, porque obviamente como la prensa tiene acceso al Parlamento, obviamente ellos están de una manera aislada, pero obviamente tienen acceso pues a chequear justamente los diputados que mediante se realiza la plenaria están en el teléfono, o por ejemplo están comiendo algo, entonces luego sacan el top de las mejores vestidas, de las bebidas preferidas de los diputados, etcétera. Pero a la larga pues nosotros entendemos que ha sido demasiada orilla también que nosotros hemos dado como Parlamento a los medios de comunicación. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con eso? Ahí está. Sí. Bueno, sobre todo se trata de estrategias de comunicación. Lo que me estás consultando básicamente tiene que ver con analizar la oportunidad del momento, ¿no? Muchas veces estamos con determinados debates. Voy a poner un caso emblemático, por ejemplo, la ley del aborto, que tuvo media sanción en diputados y ahora pasó a Senado. Son leyes que son muy controvertidas y llaman la atención de la sociedad toda, a favor y en contra, y aparece como un River Boca. Nosotros comunicamos a nivel institucional, pero tenemos que mostrar todas las voces. Esto es, si van al canal de Twitter o el sitio web oficial de la Cámara, pueden observar que todas las reuniones de comisiones puntualmente se escucharon expositores tanto a favor y en contra de la sociedad. En ese caso adoptamos un estilo de comunicación diferente a lo que solemos hacer con cada actividad puntual y decidimos hacer un trabajo muy taquigráfico de lo que se dijo con las mejores, digamos, los mejores conceptos puntualmente de cada expositor, tratando de no reiterar y buscando el punto de eje. Eso es un trabajo que hacen los periodistas de la redacción que tenemos a nivel institucional, y por otro lado tenemos un diálogo con las salas de periodistas donde estamos viendo de qué manera podemos guiar esa comunicación. Muchas veces somos fuente y en otras ocasiones tratamos de redireccionar las fuentes
a quién puede hablar políticamente. Es decir, si nosotros no podemos manifestarnos, digamos, con una expresión, porque somos Cámara y somos institucionales, tratamos de cuidar, digamos, el equilibrio político respecto a quién consultar, darles una textual de algún otro diputado que esté a favor y esté en contra, ¿verdad? Se tiene que mostrar ambas partes y es lo que le queda a la gente, cuáles fueron las posturas. Por otro lado, hago un asterisco a lo que mencionó aquí hace un ratito respecto a cómo se muestran las leyes para que la gente lo entienda en lenguaje simple. Nosotros adoptamos un producto comunicacional que se llama Leyes para Vos. Lo que busca es mostrar que detrás de una ley está la ciudadanía. Y buscamos las voces de los expertos, ya sea un juez que puede hablar respecto a la modificación del Código Penal y la incorporación de la figura del arrepentido, o puede ser algún experto de una ONG o una historia de vida de una persona que una vez que ya tuvo la ley aprobada, cómo impactó en su vida. Esa es la forma en que nosotros tratamos de conectar la información institucional, pero que siempre sea atractiva para la gente. De nada. Personas que quieren intervenir, por favor, 1 minuto por cada uno de ustedes. Mucho. Bueno, entonces vamos con Argentina, Uruguay y Chile. Solo y con que asientan es suficiente. Voy a contar un caso concreto y ustedes me dicen si asienten o no, si les ha pasado lo mismo y me doy cuenta. Por ejemplo, me llama el ex secretario general de la Cámara y me dicen, hay una periodista de un diario muy importante de la Argentina que pide los viajes del presidente de la Cámara. Entonces le dije, los viajes en 2 años. Entonces le dije, los viajes son tal, todos, 2 viajes con el presidente de la Nación de primer nivel, con los reyes de España, otro, Emiratos Árabes, China, con Xi Jinping, Shinzo Abe, todos de primer nivel. Ni uno solo, todos los viajes fueron de primer nivel. Se los pasamos contextualizados, sintético y amplio, toda la información. ¿Y qué publicó el periodista? Monzó viajó 5 veces, gastó tanta plata, no dijo ni para qué, ni absolutamente nada. Igual. Creo que todos hemos tenido el mismo problema. Oscar. Yo quería, nos había quedado pendiente informarles lo que hacemos en el vínculo con la sociedad civil. Aprovechamos el 15 de septiembre, Día de la Democracia, para preparar, lo hace en realidad, le pedimos la colaboración a la biblioteca y la dirección de biblioteca con todo el personal y la biblioteca que es tan espectacular, se usa allí en el entorno ese. Se preparan concursos literarios con tiempo, se preparan concursos, presentaciones de universitarios o de chicos de 5º y 6º de escuela, con un tema ya previsto, que es el tema propuesto por la Unión ese año. También hacemos participar a los escolares de las escuelas del barrio del Parlamento. Se han hecho mesas redondas con parlamentarios y politólogos, se han hecho mesas redondas con un representante de cada una de las universidades, con los líderes políticos de los 4 partidos, también tomando como referencia el tema que toca ese año. Se han impreso la Declaración Universal de la Democracia, que cumplió 20 años el año pasado, y se han distribuido a todas las escuelas y liceos del país. Creo que es una tarea interesante, siempre tiene muy buena receptividad en la gente, en la sociedad, nunca en los medios de prensa. Por más que invitamos a todos los medios, están presentes, sacan una foto, a veces inconveniente, y se van. Pero cumplimos con este objetivo de participar a la gente, ¿no? Gracias. Sí, muy breve. Destacar la presentación de Lorena y Luciana. Claro, efectivamente es muy difícil dar en el anclaje informativo, es importante dar contexto, encontrar el clivaje. Yo creo que ustedes están por muy buen camino y sobre todo en temas de diplomacia parlamentaria.
Ulrich decía ayer que jamás había visto en la prensa alemana algo sobre la información sobre la Unión Interparlamentaria. La verdad es que en la prensa chilena muy poco y del Parlamento latinoamericano nada, o sea, y de otros ni hablar. Entonces es un trabajo muy interesante lo que hacen. Lo mismo el tema, el 100% de efectividad de respuesta a las consultas, digamos, de la ciudadanía y la reacción ciudadana es muy extremadamente llamativo, digamos, destacar también la iniciativa muy innovadora del bus legislativo, digamos, una experiencia muy efectiva que es bueno compartirla. Y por último, hablamos del 100%, el profesor, de lo complejo que es el tema del 100% de la transparencia. En Chile ha habido un verdadero escándalo mediático por que la prensa o cierta prensa quiere terminar con las sesiones secretas de comisión. Y ciertas comisiones, como les decía, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, requieren a veces realizar reuniones secretas. Hay temas de seguridad nacional u otros. ¿Qué va a terminar pasando? En la práctica, que todas las sesiones van a ser públicas y cuando haya temas de seguridad nacional u otros que tratar, simplemente el ministro va a llamar a su despacho a los miembros de la comisión y van a hacer una reunión informal y así va a terminar. Entonces, eso no tiene eficacia alguna, y ahí está el 100% de la transparencia que al final, digamos, es ineficaz. Solo eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Queda claro que con todas las intervenciones que hemos tenido, realmente todos los parlamentos estamos muy pendientes del tema de rendición de cuentas y el de transparentar la actividad que tenemos. Así realmente tenemos en contra muchas veces a los medios de comunicación por tal vez no entender o porque realmente un escándalo o una mala noticia a veces te trae mucho más rating o mucho más vistas en los Twitter y todo que una buena noticia. Sigamos adelante, nos toca seguir, tenemos que seguir transparentando lo que hacemos y diciendo lo que hacemos de una manera positiva. ¿Qué más nos toca? Eso por el momento. Gracias. Agradecemos la moderación de la señora Elena Almeida Echeverría, secretaria general de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, y también la participación de todos los expositores. A continuación, los invitamos a hacer un receso y compartir un café, y en 15 minutos reanudamos este encuentro. Muchas gracias. Perdón, sugiero, si estamos con tiempo, que nos sirvan el café y sigamos. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Qué nos... las intérpretes. ¿Están las intérpretes de acuerdo en que sigamos y tomemos el té aquí sentados? Cinco minutos porque parece que todavía persigue ese problema técnico y tienen que solucionarlo. No sé lo que es, él sabrá. Hay un técnico especialista, así que se ocupa.